Ok, ahora sí. Perdón, como les estaba diciendo, mi nombre es Tatiana Calderón. Yo soy la coordinadora de la iniciativa Autismo aquí en el Centro de Padres de Sinergia. Como estaba mencionando, animamos preguntas en cualquier momento. Sin embargo, por favor, recuerde que este es un foro público y estamos siendo transmitidos en Facebook. Son algunas palabras sobre la iniciativa del autismo de Sinergia. El proyecto de la iniciativa del autismo es financiado por una subvención del Consejo de la Ciudad de Nueva York bajo su iniciativa del autismo. Este proyecto complementa el trabajo del Centro Metropolitano de Padres de Sinergia al concienciar, a los residentes de la ciudad de Nueva York, particularmente a las comunidades con grandes poblaciones de habla hispana sobre la creciente población de niños diagnosticados con el trastorno del espectro autista. Su fuerte componente de alcance se dirige, perdón, a las familias con niños con un sospecho o un diagnóstico conocido del trastorno del espectro autista, TEA, que no están recibiendo servicios educativos de salud y otros servicios relacionados apropiados. La iniciativa los conectará con otros servicios y apoyos que satisfagan las necesidades individuales de los niños y las familias. Quiero agradecerlos a todos por estar aquí hoy. Estamos felices que se pudieron reunir en este día un poquito frío, aquí en Zoom. Antes de llegar a nuestra presentadora, quería dar un poquito de información sobre ella. Aquí con nosotros tenemos a Caterina Aquino Meléndez. Ella es abogada de Arkansas Law Group. Es graduada de la Universidad Internacional de la Florida y de Hofstra University, Escuela de Ley, donde estuvo activa en la Asociación de Estudiantes de Derecho Latino y miembro de la Asociación de Abogados de Estudiantes. Su práctica se centra en la planificación de necesidades especiales y la administración de confianza y la defensa de la educación especial y litigios. Bienvenida a Sinergia, Catherine. Estamos felices que te pudiste reunir con nosotros hoy. Como mencioné, esta presentación sí está por Facebook Live. Si tienen algunas preguntas, de mantener información privada sobre sus niños privada. Si se quieren comunicar con Catherine al final de esta presentación, yo les puedo dar el contacto de ella para que puedan hacer esas preguntas privadas. Ahora le doy el micrófono a Catherine que empiece. Gracias. Gracias y buenos días a todos. Como mencionó Tatiana, yo soy de la oficina Arkansas Law Group. Eh, Tratamos casos de educación especial, tutela, planificación para el futuro, planificación para las personas con discapacidades. Y estamos localizados en Westchester, en el condado de Westchester, pero aún así tomamos caso en el estado completo. De nuevo, la educación especial, hacemos litigaciones, abogacía para la educación especial e igual la planificación. Tratamos casos de los beneficios de gobiernos como OPWDG, consejos sobre SSI y los otros servicios, beneficios que existen del gobierno. Si tienen preguntas, la información de la oficina está en la pantalla, el www.arkentakilawgroup.com. Esa es la página de website de nosotros si quieren ir y ver sobre la oficina y las áreas que practicamos. Hoy día vamos a hablar sobre las tutelas y las otras opciones que existen para los individuos con discapacidades intelectuales o de desarrollo. Eh, los pasos importantes para tomar son muy importantes para considerar aún al principio de la vida de su hijo o de su hija, durante la vida de ellos, especialmente sabemos que a veces las personas no queremos pensar en lo que va a pasar después que en el futuro, pero siempre tenemos que estar preparados, especialmente porque los hijos tienen discapacidades, por lo tanto es muy importante planificar a todo momento porque cualquier cosa puede suceder y es bueno tener un plan colocado. Entonces, primero, desarrollar un equipo de abogados, ¿verdad? No necesariamente abogados como yo, sino personas que la puedan asistir. Sé que Sinergia tiene personas que lo pueden asistir. Un equipo, ¿verdad?
puede ser personal del distrito escolar, profesionales de salud, evaluadores, coordinadores de familia, trabajadores sociales, financistas, contables, cualquier persona e igual la persona con discapacidades, los hermanos, los tíos, las tías, los parientes, los vecinos, quien sea, ¿verdad? Las personas que conozcan a su hijo y puedan abogar por esa persona. Eh, el plan que usted desarrolle hoy día no significa que no lo puede cambiar el día de mañana, en unas cuantas semanas o en unos cuantos años. Siempre se tiene que evaluar las situaciones, ¿verdad? Los gustos de la persona con discapacidades y ver cómo, o sea, tal vez hay relaciones que ya concluyan y hay que buscar otros miembros para el equipo, ¿verdad? Siempre se tiene que estar evaluando y cambiando con el tiempo, los gustos de cada persona, las relaciones que existen, etcétera. Es importante también pensar en la planificación y las necesidades especiales, como por ejemplo si hay propiedad, si la persona con discapacidad tienen propiedad, o si por ejemplo hay muchas veces que los clientes me dicen, no, ellos no tienen ninguna propiedad, pero yo tengo un seguro de vida y lo tengo como un beneficiario. Eso es propiedad, tal vez no en el momento presente, pero en el futuro, cuando usted ya no esté y el seguro de vida se ha pagado a su hijo, eso es propiedad para ellos que puede afectar los beneficios del gobierno, ¿verdad? O tanto así que también puede afectar la residencia de una ubicación de adultos, eh, ya cuando estén más mayor y ya hayan salido de el distrito escolar. Le voy a pedir disculpas, estoy un poquito enferma, entonces ya lo saben, le estoy pidiendo disculpas desde ahora. Hablen y comiencen a preparar también una carta de intención. Esto no es nada legal. Pueden ir en Google, pueden buscar carta de intención o letter of intent, ¿verdad? Y es, o pueden escribir algo por su propia cuenta que indica las preferencias de su hijo, lo que le gusta hacer, qué a usted le gustaría que sea su vida en el futuro. Por ejemplo, a la hija mía le gusta comer los frijoles, las bichuelas, ¿verdad? Rojas. Bueno, no le dé habichuelas o frijoles negros porque solamente come roja. Le gusta comérsela a temperatura ambiente, pero con el arroz bien caliente, ¿verdad? Para que la persona que tenga que asistir a su hijo o a su hija tenga conocimiento de los gustos de esa persona. Si tienen cierto horario, ¿verdad? A las 6 de la mañana se levantan, se cepillan, se visten, desayunan, le gusta estar en la tableta unos 15 minutos, se van para la escuela, regresan, le gusta tener una merienda, comenzar cualquier terapia o lo que sea. Los fines de semana le gusta ir y caminar en el parque, ¿verdad? La intención es, mis deseos son para que ellos sigan esa rutina, para que, para que o sea, sepan los gustos y todo, ¿verdad? De nuevo, es una referencia, no es nada legal y también se tiene que repasar con frecuencia, ¿verdad? Porque los gustos cambian. Yo tengo dos niñas, una semana le gusta una cosa, la otra semana no quieren la misma cosa, ya los gustos le cambian. Eh, y así mismo es con los hijos con discapacidad, de verdad, y más que a veces no se pueden comunicar. Por lo tanto, nadie conoce a sus hijos mejor que los padres. También hable sobre las necesidades de OPWDD con la escuela, algo que a veces mm, el distrito escolar de la ciudad e igual de los condados fuera de la ciudad, ellos usualmente en las reuniones de la IP
de transición, ¿verdad? Ya cuando los niños tienen 14, 15 años, ellos deben de comenzar a hablar sobre la planificación del futuro. ¿Qué va a pasar cuando el estudiante ya se gradúe y no esté en el distrito escolar? Pero desafortunadamente a veces y muy frecuente no lo hacen, pero es importante, de nuevo, si tienen agencias como Sinergia o Advocates for Children, los coordinadores de OPWDD, Tri-County, cualquier agencia, organizaciones, Bronx Lebanon tiene un grupo también de padres, hablen sobre la planificación del OPWDD, de los beneficios del gobierno y el proceso de aplicar, porque estos beneficios más adelante pueden asistirlo a ellos e igual a ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, OPWDD le puede asistir con respite en el hogar, eh, asistencia en la comunidad, asistencia con ubicar programas de adultos, porque ellos no van a permanecer en el distrito escolar toda la vida. Entonces, ¿qué van a hacer en el futuro? Entonces, es muy importante considerar todo eso. Ahora vamos a hablar sobre la tutela. La tutela en el estado de Nueva York existen dos tipos de tutela, la 17A y la 81. La 17A es para individuos con discapacidades intelectuales o de desarrollo específicamente. Esta tutela solamente existe en el estado de Nueva York y es cuando para asistir a la persona con discapacidades manejar su vida. Eh, ¿Qué pasa? Que a veces los padres y las personas piensan que, bueno, mi hijo tiene una discapacidad, tienen autismo, no pueden hablar. Como sea, a los 18, esa persona es una persona emancipada y considerada como un adulto en el Estado. Muchas veces los médicos a veces no quieren hablar con los padres porque ya el paciente tiene 18 años. No es siempre el caso, a veces los médicos, ¿verdad? Han estado tratando al paciente, años van, años vienen, conocen los padres y siguen hablando con ellos. Pero ¿qué pasa si hay algún accidente o usted tiene que llevar a su hijo o a su hija a la urgencia? El personal de la urgencia no va a saber que, o sea, no va a entender la relación y le va a decir, no, esta persona ya tiene 18 años, 19 años, usted no tiene derecho de tomar decisiones. Y los padres se alarman, ¿cómo va a ser? Mi hijo no se puede comunicar, no, o sea, no tienen cualquier discapacidad, ellos no entienden lo que sea. Legalmente eh, no tienen la obligación de comunicarse con ustedes porque de nuevo, a los 18 la persona es un adulto. Eh, por la razón es que, de nuevo, existe la tutela y la otra opción es la cual vamos a hablar más adelante. Pero en este caso, quien necesita una tutela es una persona con una discapacidad intelectual o de desarrollo que no puede manejar su propia vida. Y puede ser peticionada a la Corte de Tutelas en cada condado donde usted resida o su hijo sin abogados. Usted no necesita a nosotros. Hay muchas veces que los padres peticionan por ellos mismos. Las secretarias de las cortes asisten a las familias, llenar los formularios, etcétera. En la página de las cortes hay información para los individuos completar la petición, pero hay situaciones que sí uno requiere un abogado, ¿verdad? Tal vez por estatus inmigratorio, tal vez porque los padres no están juntos y un padre piensa que sí, la tutela es necesaria, el otro dice que no. A veces un padre, el que tenga la custodia, quiere asignar a su pareja nueva como un tutor, pero digamos que el papá que no ha estado participando en la vida del
el hijo de la hija dice, no, yo no quiero que tu pareja, a la madre, sea el cotutor, hay problema, hay conflicto, ¿verdad? Entonces, en esos casos, usted debe buscar un abogado para que asista con la petición. Como indiqué, esa petición es sometida a la Corte de Tutela en el distrito, o digo, en el condado donde usted resida. La 81 es sometida a la Corte Suprema, de nuevo del condado donde usted resida. Sí se necesita un abogado y es más costoso, ¿verdad? Porque es un juicio completo y de nuevo hay mucho más supervisión de la Corte eh, y es más para personas que no tienen la capacidad completa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la abuelita está desarrollando el Alzheimer's, entonces tal vez hay que asignar a una persona, un tutor, para manejar las finanzas de la abuelita para que el vecino no le robe todo el dinero, ¿verdad? Las tutelas varían, las necesidades varían. Hace muchos años la tutela 17A no era muy popular, no existía y casi todo el mundo peticionaba una 81. Eh, no es apropiada para todas las personas, pero de nuevo, a hoy día existe la 17A. ¿Qué está pasando en las cortes? Las cortes están moviéndose de las tutelas, ¿verdad? Porque básicamente lo que la tutela hace es quitarle los derechos legales a las personas con discapacidades y los padres, lo que peticionen, siguen manejando todo lo de la vida de esa persona, incluyendo decisiones de vida, de salud, de finanzas. Eh, no hay mucha supervisión y han habido casos que las personas hace años le asignaron un tutor, pero hoy día dicen, no, yo tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones y están tratando de cambiar las órdenes de la corte. Entonces, la corte hay un movimiento para opciones menos estrictas que incluyen los testimonios vitales, igual supported decision making o apoyo de decisiones hechas, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito sobre eso. De nuevo, como mencioné, es para personas con discapacidades intelectuales o de desarrollo. También es importante saber que aunque que usted le esté quitando todos los derechos a la persona con discapacidades, no le está quitando los derechos constitucionales. Por ejemplo, su hijo o su hija, aunque que usted sea tutor de ellos, se pueden casar, pueden procrear. Usted no puede forzar, por ejemplo, la esterilización. Eh, Pueden votar. Si tienen un poco de capacidad de entender, pueden votar. No es que, digamos, si cometen un crimen, Dios no lo quiera, pueden ser juzgados como criminales. La tutela no es, o sea, no va a limpiar todo, pero es importante que ustedes sepan eso, ¿verdad? No le quita todos los derechos ni elimina el riesgo de, por ejemplo, ser juzgado como un adulto si cometen un crimen las personas con discapacidades. ¿Cómo aplicar, verdad? Como mencioné, se llena una petición. Hay que completar unos affidavits o afirmaciones de médicos, dos médicos licenciados o un médico licenciado, un psicólogo también con licencia, eh, consentimientos de las personas que están peticionando, un affidavit para los tutores, renuncias de la persona que no es, que sean parientes, familiares, pero que no estén en la petición como tutores o tutores adicionales y un formulario que se llama el OCFS, ¿verdad? Para que ese documento va a la capital, a Albany, la capital del estado, y repasan el historial de direcciones de la persona que están peticionando, hacen
acuerdo de 28 años y, disculpen, y identifican si han habido algo criminal, si la persona ha tenido problemas con la ley, con alcoholismo, drogas, ha tenido armas. Eh, de nuevo, si usted está trabajando con un abogado, es muy importante que usted le notifique a su abogado cualquier historial que usted tenga, porque a veces las cosas se pueden resolver si la persona tiene la información. Por ejemplo, yo una vez tuve un caso, los padres estaban peticionando como tutores. El papá había durante su adolescencia sido juzgado y tenía un historial criminal, pero él había hecho o sea, había completado sus requisitos para ese crimen. Él no lo mencionó y nosotros pudimos someter toda la información a la corte adelantado. ¿Y qué pasó? La corte dijo, está bien, eso fue hace mucho tiempo, usted cumplió con todo, se sabe todo y ahí lo asignó a los padres como tutores. Ahora, recién tuve un caso que los padres, yo les expliqué, han tenido algún historial o algo, lo que sea. No, no, nada, nada. ¿Qué pasa? La mamá tuvo un problema de alcoholismo. Admitió durante una consejería, una sesión de consejería, que había manejado en varias ocasiones con sus hijos intoxicada hace más de 10 años. Que uno diría, bueno, nada pasó, no hubo nada, ningún cargo criminal ni nada, pero el Estado se involucró, ¿verdad? El ACS vino a la casa, entrevistó a todo el mundo, hubo muchas investigaciones, toda la cosa. Cuando sometimos la petición a la corte, teníamos un día para juicio y me llama la secretaria de la corte y me dice el día de juicio va a ser cancelado porque salió algo en el OCFS sobre la mamá. Entonces, ahora hay que tomar pasos adicionales de preparar un affidavit, explicar todo. La corte tiene que iniciar una investigación y eso va a tomar más tiempo ya de lo que ha tomado la petición en la corte, porque eso es una cosa que le tengo que advertir a todos. Después de la pandemia, las cortes se atrasaron muchísimo y muchísimas cortes todavía no han podido salir de ese retraso por falta de personal, por o sea, tantos trabajos que ha venido después de la pandemia. La misma capital está un poco atrasado repasando los formularios del OCFS porque con los problemas que han estado pasando en las guarderías, con las drogas y están investigando tanto, todo se ha atrasado. Entonces, es importante de nuevo que usted sea honesto con su abogado sobre cualquier historial. En la petición, usted va a llenar mucha información. De nuevo, no es nada que usted no pueda hacer solo. Colocar su nombre, asegurarse que todos los nombres estén escritos como son los nombres legales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si la llaman a usted María, pero su nombre es Mercedes, asegúrese que legalmente usted ponga Mercedes porque su nombre legal no es María. Indique el nombre de las personas con discapacidades, su fecha de nacimiento, si va a asignar algunos alternativos, ¿verdad? Porque pueden haber dos tutores, tres, y personas como alternativos. Si hay algún pariente o sea, algún miembro de la familia que no esté en la petición, si por ejemplo
no va a nombrar el hermano mayor, ¿verdad? Porque el hermano mayor y la persona con discapacidad no tienen buena relación, usted tiene que indicar el nombre del hermano mayor y por qué razón no está siendo considerado como un tutor o un alternativo en la tutela, en la petición. Si usted está peticionando para la propiedad también de la persona, tiene que indicar información de los bancos. Hay una lista de la corte que provee esa información, lista de bancos en la área y los dos médicos que van a llenar los affidavits, las afirmaciones, y si hay un médico primario. Eh, de nuevo, ¿por qué usted como tutor? Porque no hay nadie mejor que el padre o la madre de esa persona, ¿verdad? Que sepa, que conozca los gustos, lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿verdad? De la persona. Cada persona que va a peticionar tiene que someter un affidavit también, indicando el historial educacional, criminal, adicciones y narcóticos. Catherine, Diga, antes que continuemos, tenemos algunas preguntas en el ok, chat. perfecto. Am, la señora Josefina está preguntando, ¿qué pasa si tuve un caso de ACS y no encontraron nada? Cerraron el caso. ¿No hay complicaciones al pedir la tutela? No debe de haber, no debe de haber, pero de nuevo es importante someter toda esa información a la corte cuando se peticiona inicialmente para evitar cualquier retraso. Gracias, Catherine. Y la señora Olga está preguntando, ¿qué pasa si las personas están en otro país? La persona que está peticionando, esa persona no puede peticionar. En otro estado, sí está bien que peticionen con alguien del estado de Nueva York, pero de otro país no. Gracias. Y la señora Mónica dice, ¿tiene que ser residente legal el padre para pedir la tutela? Ok, esa es una pregunta eh, que a veces, o sea, no hay una respuesta exacta y le voy a explicar por qué. Porque hay algunas cortes que la ley no habla sobre el estatus inmigratorio de nadie, ¿verdad? Pero cada corte funciona a su manera. Y hay algunas cortes que no tienen problema asignar los padres que no sean residentes o que estén en el proceso de obtener su residencia, eh, o sea, no importa el estatus migratorio de la persona y algunas cortes que lo asignan como tutores. Hay otras cortes, específicamente la del Bronx, que usualmente requiere que si una persona que no tenga residencia o ciudadanía americana peticione con alguien que sí tiene alguna conexión al país, ¿verdad? Por ejemplo, había un caso que los padres iban a peticionar, estaban trabajando con un abogado de inmigración para la residencia, toda la cosa. Sometieron una petición a la corte y la corte la rechazó y entonces peticionaron con la hija, que era ciudadana americana, y aprobaron la tutela. Entonces, pienso que de nuevo varía corte a corte, pero las mismas secretarias de la corte te indican, o sea, eso no tiene nada que ver. La ley no dice nada sobre el estatus migratorio, pero desafortunadamente la corte nadie la controla. Gracias, Catherine. Y sí tenemos un follow-up am, referido al el estado de residente del padre. La señora Josefina pregunta, ¿el formulario para llenar, hay alguna pregunta que tengamos que aclarar si la persona es residente o ciudadano? No, no hay nada que pregunta eso en las peticiones. Gracias. Y nuestra última pregunta para poder continuar la presentación de la señora Jasmine. Si tengo una tutela acá en New York City
y me muevo a otro estado, ¿tengo que hacer otra tutela o es válida donde me mude? Sí, ok. Tatiana, quiero regresar, completar la respuesta de la pregunta anterior. No Ok. hay nada sobre la inmigración, no hay ninguna pregunta en las peticiones, pero de nuevo, cuando uno llena el formulario del historial de direcciones, la capital del estado repasa todo el historial. Entonces, va a salir a la luz si alguien tiene una residencia o no tiene residencia, ¿verdad? Eso es lo único que quería decir sobre eso. Si uno se muda del estado de Nueva York a otro estado, la tutela, hay algunos estados, varios estados que aceptan la transferencia de las tutelas, pero siempre es importante contactar a un abogado o la corte en el estado donde uno se mude, porque a veces hay que re- o sea, buscar la tutela de ese estado para que si el plan es permanecer ahí muchos años, es importante cambiar la tutela a ese estado, porque ya no son residentes del estado de Nueva York. Gracias, Catherine. Sí va a haber una sesión de preguntas al final, vamos a dejar las resto de las preguntas para el final. Perfecto, Ujú. perfecto. Me encantan las preguntas. Sigan poniendo preguntas y le contestaré la que pueda. Eh, ok, la afirmación de los médicos. Algo que le voy a decir, es importante que los médicos que llenen los affidavits hayan visto la persona entre los últimos 6 meses o por lo menos el año. De nuevo, cada corte tiene su forma. Hay cortes que prefieren que sean entre los 6 meses que lo vean al paciente y sometan la afirmación, o están bien con que lo hayan visto en un año y sometan una afirmación. Eh, de nuevo, si el médico o el psicólogo hace alguna referencia a alguna evaluación que le hayan hecho, asegúrense de incluir esa copia de esa evaluación con todos los otros documentos, incluyendo el affidavit del médico, la petición, todo eso, ¿verdad? Todo eso va junto. Y que por lo menos uno de los médicos refiera a un examen psicológico recién para de nuevo poder eh, presentarle a la corte evidencia que la persona no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Una cosa que existía antes de la pandemia era que la corte asignaba un abogado aparte de la agencia Mental Hygiene Legal Services para como abogado de las personas con discapacidades. Y ese abogado iba al hogar de los que estaban peticionando, entrevistaban a los que estaban peticionando como tutores principales, entrevistaban a las personas con discapacidades. Eh, si estaba en una residencia, de nuevo iban y visitaban la residencia, conocían a la persona, hablaban con los empleados de la residencia, etcétera. ¿Qué pasa después de la pandemia? Las visitas ya comienzan a ser virtuales. También por la pandemia el personal ha disminuido bastante. Por lo tanto, ya no están asignando esos abogados a los casos de los residentes que viven en el hogar con los padres y nada más le están asignando ese abogado a las personas que están en residencias. Entonces, la corte antes no requería que la persona con discapacidad se presentara a la corte porque tenían ya el abogado que había conocido a la persona y iban, hablaban de parte de esa persona. Habían veces que o sea, los padres llevaban a su hija también para que la corte, el juez o la jueza viera a su hijo y entendiera la situación, para que lo conocieran, porque no tenían con quién dejarlo en la casa, lo que sea, ¿verdad? Pero ahora,
como no están asignando el abogado aparte, la corte, si su hijo o su hija vive con usted, están pidiéndole a los que están peticionando que se presenten con, con su hijo o su hija en la corte. Aún teniendo abogados, por ejemplo, yo voy a la corte con mis clientes y los hijos de ellos, que lo cual estamos tratando de peticionar. Hay veces que la corte tiene suficiente evidencia y dice la presencia de la persona con discapacidad no tiene que, o sea, no es obligatorio y ya es opción del padre o de la madre o de los padres si quieren llevar a su hijo o no. Eh, pero es algo que deben tener en mente eh, y para que tengan el conocimiento que puede existir que el juez o la jueza pida que se presenten la persona con discapacidades. Eh, de nuevo, regresando a los formularios médicos, los médicos a veces están muy apurados y llenan los formularios y tal vez no llenan una de las secciones. Asegúrense que llenen todas las preguntas en el formulario, porque usted no quiere someter toda la corte y la corte decir, no, faltó una preguntita que estaba en la página 2 o lo que sea. Asegúrense que lo llenen completo, ¿ok? Eh, como mencioné anteriormente, hay renuncias y consentimientos que también van con el paquete de la tutela. La renuncia es para notificarle a las personas que no van a ser consideradas como tutores o alternativos, que ellos no van a peticionar. ¿Se recuerdan el ejemplo que le dije? Que el hermano mayor de la persona o sea, vamos a ponerle un nombre, de José, no se lleva bien con José, por lo tanto, el hermano de José no va a aplicar como tutor y vamos a indicar que se le va a dar una renuncia al hermano mayor. Si el hermano mayor va a peticionar para ser un alternativo de José, entonces también le vamos a dar un consentimiento y él básicamente está dando consentimiento que está de acuerdo con todo lo que está en la petición, que los tutores eh, eh, o sea, él no tiene ningún problema con la orden de los tutores. El OCFS form, como indiqué, el New York State Office of Children and Family Services requiere que uno anote las direcciones de los últimos 28 años. Es un trabajito para la memoria, para que se mantengan listos. Y de nuevo, repasa si ha habido algún historial de abuso contra los niños, la persona que usted está buscando, pidiendo la tutela, también si su hijo sí ha sido abusado, todo sale ahí, por eso indiqué que aunque que no haya nada de el estatus migratorio en los formularios, la corte va a saber toda la información porque se hace un repaso investigatorio con este formulario. Ya tenemos todos los documentos, la petición, los affidavits de los médicos, los consentimientos, renuncias, evidencia de los médicos, todo, ¿verdad? Se somete a la corte. Uno la puede llevar y entregarla personalmente a la corte. A veces también hay algunas cortes que ahora nada más están requiriendo que uno someta todo vía internet como una página de la corte y uno hace un perfil a través de esa página y somete todo electrónicamente. Muy pocas cortes, por ejemplo, la corte de Westchester todavía requiere el papel original de las peticiones y todo. Ah, una cosita que se me olvidó es que también se requiere el certificado de nacimiento de la persona que usted está pidiendo la tutela y tiene que ser un certificado original o, por si acaso la corte lo pierde, uno certificado, ¿ok? Y eso se puede obtener a través del condado o sea, otra copia del condado donde nació su hijo o su hija, hacer el pedido por el internet, hay opciones de hacerlo. Ya cuando se someta todo, la corte lo repase
y ya todo esté listo, la corte entonces le presenta lo que se llama una cita, una citation, con el día del juicio. No es tanto un juicio, sino más una presentación. A veces las presentaciones son entre usted y el juez o la jueza. A veces están todos los que están peticionando en la corte con el juez y uno se presenta al frente del juez para que él o ella oiga su caso. Eh, Cuando usted reciba la notificación del día del juicio, usted tiene que presentarle una copia a a las partes interesadas, específicamente a la persona con discapacidad. De nuevo, a veces uno dice, pero ¿por qué? No tienen entendimiento ni nada. No importa. La obligación es dársela, aunque que se la pongan en las piernas, el simple hecho es dársela para que ellos estén al tanto. Si están viviendo una residencia, tienen que enviarle una copia al director de la residencia y someter entonces a la corte prueba de servicio de la notificación de la cita. Eh, ya le hablé sobre los servicios legales mentales del Estado y la notificación a la corte, ¿verdad? Del servicio. Los próximos pasos que ya siguen después es que a veces la corte también pida huellas digitales. El condado de Nueva York, esa corte, que es una corte muy bella, requiere que uno vaya a la corte y se haga huellas digitales. Eh, los abogados de Mental Hygiene, como le indiqué, hoy día en realidad no están entrevistando a las personas, sino más enfocándose en los residentes de las residencias de adultos. Y ya entonces ocurre el día de juicio, que uno se presenta y el juez, si hay un abogado de Mental Hygiene, ellos presentan su caso, presentan un reporte, indicándole al juez que entrevistaron a todo el personal de la residencia, hablaron con los que estaban peticionando, entrevistaron a la persona con discapacidad y piensan que sí, que la tutela es apropiada o que no es apropiada. Uno entonces también presenta su caso, si hay necesidad de presentar un caso, y el juez determina, ok, la tutela va a ser aprobada. Algunas cortes le dan a uno la carta y la orden ahí mismo. De nuevo, la corte del condado de Nueva York se lo entrega personalmente en el momento. Aunque que hay una jueza que nada más está haciendo los juicios en el condado virtual, entonces eso se lo mandan por correo. Hay algunas cortes que le mandan entonces todo por correo a los tutores, o si están trabajando con un abogado, se lo mandan al abogado para que entonces el abogado se lo mande al cliente. Pero ya concluye la tutela. La carta de tutela y la orden son muy importantes, lo deben mantener en algún sitio seguro. Pueden someterle copias, por ejemplo, al grupo, al equipo médico, para que tengan un récord, ¿verdad? Si usted acostumbra a ir al hospital Mount Sinai y los médicos, el grupo, el equipo médico de su hijo, de su hija está localizado en Mount Sinai, es importante que usted le dé una copia al médico primario para que lo escanee, esté en el sistema, por si un día usted tiene que ir a la urgencia, a la emergencia con su hijo, parte de Mount Sinai, y abran el archivo electrónico, van a ver de una vez que pueden hablar con usted porque usted tiene legalmente la autoridad de seguir tomando las decisiones para su hijo o su hija. Eh, Ahora, antes de proceder, ¿hay alguna otra pregunta sobre la tutela de 17A, Tati? Sí tenemos varias preguntas. Creo que es mejor que las dejemos para el final y contestarlas completas. Ok, perfecto. Ujú. Ahora,
¿Qué otra opción existen? Los testamentos vitales, ¿verdad? Le expliqué que la tutela es lo más estricto y la corte está moviéndose a formas menos estrictas. Esto es lo menos estricto. Son documentos que se pueden cambiar a cualquier momento, se pueden eh, romper a cualquier momento. No es nada, o sea, permanente como una orden de la corte. Y esto tiene que ser firmado por la persona con discapacidades ya después que tengan los 18 años, porque legalmente ya son adultos. Que incluye un poder de abogado, el poder de salud, ¿verdad? Para que la persona tome, o sea, un agente tome decisiones de salud, la autorización de HEPA, que es diferente del HEPA que uno firma cuando, por ejemplo, va al médico. Este uno en general autorizando que los agentes del poder de salud y de abogado tengan acceso a toda la información médica, el archivo. A veces para los más adultos le damos un plan de depositar su cuerpo. Sé que suena un poquito extremo, pero de nuevo, no queremos pensarlo, pero tenemos que ser realistas, o sea, realistas y decir no vamos a vivir siempre. Eh, y cómo, o sea, qué decisiones queremos tomar para depositar el cuerpo de uno. Y el testamento de vida, que no es un testamento, por ejemplo, de los bienes de uno, sino un testamento de vida para la respiración artificial, la alimentación, que hay veces los clientes, yo he tenido muchos casos que antes de la pandemia, habían parejas que venían y, por ejemplo, la esposa lo firmaba, el testamento de vida, y el esposo una vez dijo, no, no, yo no voy a firmar eso. Pero ¿qué pasó? Después de la pandemia vimos que la gente podía estar en respiratorios artificiales y seguir viviendo ya después que se lo quitaban. Entonces vinieron muchos clientes que no habían llenado este formulario y dijeron, yo lo quiero firmar ahora. Entonces, pero de nuevo, eso es opción de cada quien. Eh, la persona que esté firmando este documento tienen que tener capacidad. No tienen que entender cada palabra del documento, pero tienen que entender qué están firmando, ¿ok? Esto tiene que ser hecho en la oficina de un abogado. No busquen estos documentos en el internet porque no es lo mismo. Tienen que haber testigos, notario, o sea, requiere unos pasos. Esto de nuevo se hace ya cuando la persona tenga los 18. A veces los clientes me traen los hijos el día del cumpleaños que están cumpliendo 18 y vienen a la oficina y hacemos todo, ejecutan estos documentos. Esto es importante para todo el mundo. Yo tengo estos documentos, mi esposo lo tiene, eh, Tatiana lo debe de tener y la persona con discapacidad que no necesite una tutela, pero que tenga la capacidad de entender un poco de lo que está firmando, lo debe de tener, de nuevo, para que los padres tengan una forma de poder seguir ayudando ya el hijo o la hija adulta con la cosa de salud, aplicaciones a los beneficios de gobierno, una aplicación a la escuela o lo que sea, con el poder de abogado, abrir una cuenta bancaria para la SSI, lo que sea, ¿ok? La tutela, eh, sí se debe iniciar la petición un poquito antes de que la persona cumpla los 18, ya que puede tomar un tiempo la tutela. Pero si no, si ya su hijo tiene 27 y usted dice, "Oh, necesito una tutela", no se preocupe, nada va a pasar, se peticiona la tutela. Ya entonces, la otra opción que existe, la decisión apoyada o conocida como supported decision making, es la opción del medio entre la tutela y el testamento vital. Supported decision making fue iniciado por una juez que era una juez
de la Corte de Tutelas. Y ella se cansó, ¿verdad? En el estado de Nueva York, ella comenzó el movimiento de esto, porque ella se cansó de todas las peticiones que a veces no eran necesarias de la tutela. ¿Qué pasa con supported decision making o la decisión apoyada? Es que todavía el día de hoy fue aprobada ya como a ley en el verano del 22, pero hasta el día de hoy todavía no hay leyes específicas sobre esto, entonces no hay forma como de enforzar el, el plan. No es que decir que hay familias que lo hacen y le funciona, pero de nuevo, la persona con discapacidad tiene que tener un poco de conocimiento para poder con su equipo, ¿verdad?, de apoyo, tomar decisiones, planificar cómo, o sea, en qué lo van a necesitar, cuándo lo van a necesitar, etcétera. Hay agencias que ayudan con esto. Eh, la barra de abogados está viendo a ver si las paralegales, paralegales pueden ayudar a los abogados como a preparar estos contratos porque no hay tanta ayuda. Pueden ver, hay una página de web de SDMNY que tienen muchísima información. En el país entero, o sea, hay casos de esto, pero de nuevo, en el estado de Nueva York todavía no se han desarrollado las leyes específicas. Eh, ¿Qué es la decisión apoyada? Es cuando la persona con discapacidad trabaja con alguien para que lo apoyen en las áreas que necesitan ayuda. Por ejemplo, eh, si su hijo dice, mira mamá, yo necesito ayuda porque tengo un trabajito y no sé en realidad cómo manejar lo que me estoy ganando, quiero ayudarle, quiero pagar un celular, quiero esto, quiero lo otro, o sea, la mamá puede ayudarlo con eso. O una persona, un financista, un contable, lo que sea. El, el hijo considera la ayuda de un psicólogo que se ha tratado con ese psicólogo por muchísimos años para navegar áreas de confusión, de decisiones, lo que sea, ¿verdad? O sea, es un equipo que se desarrolla con la persona eh, para que lo asistan y puedan ayudar. Cuando tienen este plan, deben también tener los testamentos vitales porque de nuevo van mano en mano de poder seguir ayudando y tomando decisiones, ya especialmente que no hay leyes específicas eh, desarrolladas para la decisión apoyada en el Estado. Ya eso concluye la presentación, Tati. Sí, ahora pienso que podemos repasar las preguntas. Sí, voy a empezar con la señora Reisi Peralta. Ella escribe en el chat, buenos días. Quisiera saber si tienen algún contacto para que me ayude con la tutela de mi hijo. El care manager no quiere ayudarme y ya tengo parte del formulario lleno y los documentos de la doctora. Él tiene 18 años ya. Ok, pueden llamar a la oficina, el número está en la presentación, es 914-460-7880. Le voy a explicar, nosotros funcionamos con las consultas, eh, tenemos una consulta y cuando hacemos la consulta, si por ejemplo usted llama y dice, o sea, la preocupación mía es la tutela. Nosotros sí le hablamos sobre la tutela, pero también hablamos sobre todos los otros puntos para asegurarnos, por lo menos, que usted haya tocado todas las áreas importantes. Entonces, lo invito a que llamen a la oficina o que visiten la página de web para obtener más información. Gracias. Y la señora María tiene dos preguntas. La primera que escribió más temprano en el chat fue, ¿hay una forma de que si los ingresos cambian, los servicios
para la persona con la discapacidad no se vean afectados? ¿Me hace la pregunta de nuevo? So, hay una forma de que si los ingresos cambian, me imagino que los padres, los servicios para la persona con la discapacidad no se vean afectados. El ingreso de los padres solamente afecta los beneficios del gobierno de la persona con discapacidades antes de la edad de mayoría. Ya después de los 18 años, la persona de mayoría, por ejemplo, puede aplicar para SSI sin problema que los padres ganen más de $1,000 al año. Gracias. Y ella continúa con ¿cuál es el mayor beneficio de mejor encontrar un abogado para aplicar por la tutela 17A? El beneficio es que si contrata un abogado, el abogado le hace todo, llena todos los formularios. Bueno, hablo sobre la oficina mío, claro. Nosotros mandamos un cuestionario para que usted provee la información y ya después de eso nosotros tomamos las riendas en preparar todo, llenar los documentos, contactar a los médicos, someter la petición, los affidavits, todo. Nosotros lo hacemos todo y nos presentamos en la corte. De nuevo, hay muchas veces que la corte ahora está requiriendo que la persona que está peticionando se presente aún teniendo un abogado, pero ya eso es o sea, un requisito de la corte. Gracias. Y creo que ya respondiste esto durante la presentación, pero la señora Olga pregunta, ¿cuál es la edad en cual debo aplicar? ¿A los 18 o antes? Sé que hay una tutela parcial para personas con discapacidad no tan profunda que no es en todas las áreas, cómo se llama? Ok, la tutela se debe iniciar, siempre recomendamos por lo menos a los 17 años. Hay veces que los padres comienzan antes y está bien, porque a veces se toma un tiempo, ¿verdad? Y a veces los mismos padres dicen, ay, ¿a quién voy a poner como un alternativo? No sé quién. A veces, o sea, toma un tiempo y la vida se complica para todo el mundo. Entonces, a veces hay que pensarlo bien, porque si usted como el tutor principal pierde la capacidad o se muere, el alternativo tiene 180 días para peticionar a la corte y decir, aquí estoy para tomar las riendas, porque el tutor está discapacitado o ha muerto. Entonces, uno tiene que estar seguro de quién va a asignar para que, o sea, tome la responsabilidad de su hijo o de su hija con discapacidades. ¿Había otra preguntita con esa? Ya, la segunda parte de esa pregunta fue de la tutela parcial, aunque no es tan profunda. No sé si se está refiriendo al supported decision making. Yo pienso que la decisión apoyada, sí, pero no creo que entiendo la pregunta, la segunda parte. Es ¿Cuándo se puede iniciar? Eso lo pueden comenzar cuando quieran. Eh, y como le dije, la tutela de nuevo, si su hijo tiene 27 años y usted todavía no ha peticionado para la tutela y dice, oh, estoy aquí hoy día, ya aprendí sobre esto, debo de hacerlo por cualquier cosa, está bien, hágalo. No, no ha pasado nada. listo. Y la señora Wanda tiene una pregunta. ¿Qué pasa si tiene custodia compartida legal de la hija que vive con la madre, quien tiene custodia física, perdón? El padre, más, perdón, el padre quiere la tutoría legal cuando llegue la edad. Una pregunta de custodia compartida, pero la mamá tiene custodia física. Ese es un caso bien específico y le recomendaría a esa persona que trabaje con un abogado cuando vaya a peticionar para la tutela, porque se puede complicar la petición. Thank you. La señora Josefina pregunta, ¿es necesario poner si el hermano no va a aplicar, quizás más adelante cambie de opinión y si quiera aplicar para la tutela? Sí, tiene que llenar una renuncia
indicar que, o sea, que el hermano, el nombre del hermano en la petición y por qué no está peticionando. La petición de la tutela se puede cambiar eventualmente. Si quieren en el futuro cambiar las asignaciones, se puede hacer sin problema. Pero de nuevo, otra petición a la corte, aunque que a veces, depende de la corte, simplemente nada más requieren unos cuantos documentos, no todos los formularios de los médicos, etcétera. La señora Tania pregunta, ¿cómo obtengo el Healthcare Proxy mientras se demora el proceso de tutela? Mi hijo ya tiene 18. Ok, una pregunta excelente. El testamento vital y la tutela no se pueden hacer juntas, ¿verdad? Porque si uno está diciendo, necesito tutela porque mi hijo o mi hija no tiene capacidad, entonces no pueden firmar el poder de abogado, de salud, porque para firmar esos documentos tienen que tener capacidad. Lo que pueden hacer, y a veces, en muchos casos, a veces las familias vienen y me dicen, necesito la tutela porque la vecina me dijo que el hijo de ella le dieron la tutela. Cada caso es diferente. Si usted viene y yo pienso, a veces yo entrevisto al individuo y digo, no, yo creo que tienen la capacidad suficiente, podemos tratar con esos documentos primero, es más económico, más rápido, porque los formularios se preparan, se firman y ya. Eh, Comparado a la tutela, si eso no funciona, le damos unos cuantos meses y no está funcionando, podemos entonces considerar la tutela. Pero Gracias, no se Tania. pueden hacer las dos juntas. Nuestra siguiente pregunta, de la señora Gabriela es, ¿qué pasa si el padre obtiene la tutela? ¿Puede trabajar para su propio hijo como homemaker después que el hijo cumpla los 21 años? El CityPAP, la aplicación para CityPAP, aunque que tenga la tutela, puede eh, tener un poco de conflicto si es para el CityPAP. am, tuviera que, o sea, tuviera que buscar más información sobre eso. Gracias. Otra pregunta dice, más o menos, ¿cuánto tiempo lleva el procedimiento si no hay complicaciones? La tutela en cada condado varía. Hay veces que sometemos las peticiones y, claro, depende, o sea, el área, el tiempo, la complicación, lo que esté pasando en las cortes, eh, se pueden tomar de 3 a 8 meses, a veces hasta un año. Eh, Le voy a decir, en la corte de Queens, yo sometí peticiones, eh, tal vez finalizando el 2022, estamos ya en el 2024 y tuve que resometer todo ahora este año de nuevo porque cuando vinieron a repasarlo ya todo estaba vencido, ¿verdad? Y ahora requirieron firmas nuevas o sea, información nueva. Entonces, el condado de Queens han sido años, años. Ok. Nuestra próxima pregunta es, ¿los dos padres pueden obtener la tutela o solo uno? Sí, claro. Los dos padres pueden peticionar y ser co-tutores, aunque que no sean casados ni si cada quien esté por su lado, hay parejas que se llevan bien y pueden ser co-tutores. Lo que no puede haber es conflicto. Thank you. La señora Roxana pregunta, buenos días, ¿los documentos dónde se pueden conseguir para seguir llenando? ¿O habrá una oficina donde brinde ayuda para llenar los formularios? La página de la corte tiene los formularios. Pueden buscar guardianship. um, a ver si se lo encuentro. Vayan a la corte del condado suyo
y busquen la guardianship petition, o por lo menos pónganlo así en Google y en el condado donde esté, y las páginas de la corte aparecen. Catherine, voy a poner un enlace en el chat y tú me dices si es esa, de nyccourts.gov/. Exactamente. Ujú. Ok, so vamos a continuar. Am, la señora Mónica pregunta, ¿cuál sería el costo del trámite? Con la oficina de nosotros, de nuevo, usted tuviera que llamar y hacer una consulta. eh, Nosotros repasamos todo, ¿verdad? Hablamos, dependiendo la edad de la persona con discapacidades, hablamos sobre la educación, hablamos sobre las opciones de tomar decisiones para esa persona, que son las que he presentado hoy día. Hablamos sobre los beneficios de gobiernos, hablamos sobre la planificación de la persona con quien estamos reuniéndonos. Le damos un guía, le damos recomendaciones de lo que debe enfocarse y lo que debe de hacer, porque pienso que el 29 vamos a hacer otra presentación, Tati, ¿verdad? Y hablaré sobre la planificación y la importancia, porque como mencioné anterior, al principio de esta presentación, es que a veces, aunque que uno diga, yo no tengo, mi hijo no tiene ninguna propiedad, pero tengo un salud de vida, hay que planear para eso. Eh, a veces uno trabaja para una unión, tiene pensiones. Las cosas se pueden complicar cuando ya uno no esté aquí y su hijo o su hija con discapacidad permanezca y tenga estos bienes. Eh, pero de nuevo, nosotros tratamos todo y dependiendo la situación, las complicaciones que puedan tener la tutela, ahí entonces le cotizamos el servicio. Gracias, Catherine. Y hablando sobre el costo, las familias que tienen la elegibilidad de OPWDD, ¿tú sabes si Self-Direction puede cubrir este costo? No creo. Ok, ¿y tú conoces de tal vez alguien que trabaja con OPWDD que sean non-profit o sin fines de lucros como HRC que ayudan en este proceso? La verdad es que a veces para la tutela hay muy pocas agencias hoy día por la falta de empleados en tantas agencias, pero pueden contactar a los Legal Aid Societies, um, dependiendo del condado donde vivan, por ejemplo, el Bronx Legal Aid, Queens Legal Aid, pueden contactar al New York State Bar Association, que es NYSBA, y hay abogados que pueden asistirlo. A veces hay abogados que lo hacen pro bono, que no le cobran si no tienen los recursos para para pagar. Eh, pero de nuevo, usualmente entiendo por qué las personas a veces quieren trabajar con personas que tengan conocimiento, porque le da miedo, ¿verdad? Se trata de las cortes, pero si pueden, si tienen algún hijo mayor que hable el idioma, que pueda leer, porque los formularios sí están en inglés, desafortunadamente, Tatiana, pero Ujú. si tienen algún vecino que pueda asistirlo. A veces los trabajadores sociales de Albert Einstein, de los hospitales del New York Presbyterian, hay muchísimos de ellos que ayudan a las familias. Pienso que en abril o tal vez marzo vamos a hacer una presentación al New York Presbyterian Hospital, a un equipo de médicos, psicólogos, trabajadores sociales para que ellos aprendan a navegar la tutela. Entonces, hablen, con preguntar no se pierde nada, ¿verdad? Hablen con su médico, con los médicos de sus hijos, hablen con cualquier grupo de padres,
hablen con sus amistades, no tengan pena. Hay muchos padres que lo han hecho y le encanta ayudar a los otros. Entonces, es bueno que se puedan comunicar eh, para ver cómo llenar los formularios. Gracias, Catherine. Si tenemos más preguntas. La señora Olga pregunta, si más adelante mi hijo avanzó tanto y ya no quiere la tutela o decisión asistida, ¿se puede remover? La tutela se puede cambiar, sí, se puede remover, pero él tuviera que ir a la corte y presentar un caso de por qué él no necesita la tutela. Gracias. La tutela 17A, para clarificar. Ujú. Señora María pregunta, a los 18 años, la persona con discapacidad ya puede aplicar por SSI, pero si aún no tengo la tutela y él no puede hacerlo solo, ¿cómo proceder? Usted puede aplicar para los servicios de gobierno, pero pueda que tenga un poquito de problema. A veces el Social Security Administration le puede dar un poco de dificultad con la aplicación, pero puede hacerlo, no importa. Sorry, estaba mudo. Si tengo una mano levantada, le voy a dar permiso a Edgar Caudy que te haga la pregunta, ¿ok? Edgar Caudy, bien pueda. Hola, hola. Dame un segundo, déjame. Mi pregunta es si un padre desea obtener la tutela legal de su hijo adulto, ya él tiene 23, 24 años, ¿se puede hacer? Y si es así, ¿sería la tutela 17A o sería otro proceso? Se puede hacer y de nuevo debes de considerar la 17A es más para una persona con discapacidad intelectuales o de desarrollo. Pero sí, Sí, él tiene una discapacidad del desarrollo, ajá. claro, Ok, entonces la 17A fuera más apropiada, pero no se tomen lo que le estoy diciendo como si fuera, o sea, ley, ¿verdad? Porque todo depende. Si él tiene un poco de capacidad, pueda que tal vez otra opción sea apropiada. ok, Yo le estoy diciendo que sí se puede hacer, pero sin saber exactamente el funcionamiento ni la capacidad de su hijo. ok, gracias. Nada. Gracias, Edgar Caudy. Um, un Thank you, Tati. segundito. Ujú. La señora Gabriela pregunta, me quedé con dudas del Healthcare Proxy. ¿Se puede usar cuando estoy en el proceso de tutela? No. Gracias. Am, la señora Wanda pregunta, si la persona con discapacidad tiene un Supplemental Needs Trust Fund y recibe SSI. No sé si es continuación de otra pregunta que salté. Señora Wanda, si quieres hacer la pregunta a voz alta, bien pueda de levantar la mano y te puedo dar permiso de hablar para que la hagas. Ok, ahí está. Bien pueda, señora Wanda. Gracias, buenos días. Días. Mi hijo tiene el Supplemental Needs Trust Fund. Ya cumple 18 años ahora en julio. Entonces, el proceso ha sido, se elimina el seguro social. No sé cómo, porque tendría que entrar mucho en detalle y no quiero entrar en detalles aquí. Sí, no, esa es una pregunta que yo no le puedo dar una respuesta porque es una pregunta muy detallada. Ya veo. Le recomendaría que llame, coordine una consulta si tiene preguntas bien específicas. Porque Gracias. ese es consejo legal. Gracias. De nada. Gracias, señora Wanda. Am, un segundito. Tenemos una pregunta a la señora Ana Flores. Señora Ana, le voy a dar permiso para hablar para que haga su pregunta. Bien pueda, Ana. ¿Me escucha ahora? Sí, la escuchamos ahora. Sí, buenos días a todos. Mire, mi pregunta es esta, que
que yo entendí que con la tutela legal bajo la sección 17A, un padre no puede trabajar con su hijo como home attendant en el programa de City Pass, pero cuando se obtiene la opción de decisión apoyada, ¿sí se podría o no se podría? Le, Cuando respondí esa pregunta, indiqué que tuviera que confirmar. No estoy segura. Gracias, señora Flores, por su pregunta. Ok. Si alguien tiene otra pregunta, por favor de hacerla en el chat o en el Q&A, y le podemos responder esa pregunta. Ok, ya Kaori subió la mano de nuevo. Ok. Gracias. Una pregunta. Si yo sé que usted dijo que usualmente cuando los padres llaman a su agencia para hacer o hablar, pedir información, ustedes you check all the boxes para asegurarse de que ya hagan pasado todas las opciones, otras opciones. Pero vamos a decir, por ejemplo, que la mamá ya decidió hacer el guardianship 17A y comenzó a los 17 ya para los 18. Si en el proceso el niño o el joven cumple los 18, ¿qué pasaría con ese proceso? Nada, el proceso, si usted ya lo inició y él cumple los 18 y usted todavía no tiene la tutela, o sea, está esperando que la cita de la corte ocurra. Ok, y última, ya para confirmar, a comenzar el proceso antes de los 18 y después de los 18, en las dos opciones se necesita el consentimiento de la persona que va a ser, a la que le van a dar el guardianship, ¿verdad? ¿El consentimiento de la persona con discapacidad? Sí, No, ok, el consentimiento es para las personas que están peticionando, por ejemplo, como alternativos. ok, ok, gracias. O Gracias, successor Sir Gabriel. parents. Ujú. Um, Catherine, creo que la pregunta que um, el reoccurrence de lo de 18 años es porque durante ese tiempo que están esperando la tutela, si algo le pasa al joven, entonces, ¿qué pasa en esa situación si, digamos, se involucra la policía o si en una decisión en el hospital que se tiene que hacer, pero ya en los ojos del gobierno, esta persona es un adulto legal para hacer sus decisiones? So, ok, si uno está en el proceso ya de haber iniciado o sea, si ya la petición está en la corte, en la mano de la corte, y ya el niño cumple los 18 durante el tiempo que la corte tenga la petición, y usted está preocupado que, bueno, una emergencia médica ocurra, la corte, si ya le han dado la cita y, por ejemplo, la cita no es hasta abril, usted puede tal vez presentarle eso al médico o lo que sea y decirle, mira, estoy en el proceso de la tutela. Eh, a veces es muy aparente que la persona no tiene capacidad, ¿verdad? Hay veces que la persona, como que uno en realidad lo ve y lo ve muy bien y actúan muy normal, pero uno comienza a hablar con ellos y se da cuenta, bueno, en realidad no, o sea, se sabe que hay alguna discapacidad. Eh, Usted le puede notificar que está en el proceso. A veces puede involucrar, por ejemplo, si usted está en la emergencia del hospital, contactarían a el primario del individuo, y ese primario le puede decir, mira, habla con ellos, lo que sea. Pero eso es lo que uno a veces, por eso es que siempre le sugerimos a las familias que comiencen antes de los 18 para que uno no se vea en una situación así, ¿verdad? Eh, Porque puede pasar lo que sea. Y de nuevo, si hay algo legal, eh, hay un juego Monopoly, no sé si lo conocen, que hay un free out of jail card, ¿verdad? La carta que se sale, no tienen que ir a la cárcel. La tutela no es eso, ¿verdad?
La tutela, si su hijo comete un crimen, aunque que tenga una discapacidad y usted tenga la tutela sobre esa persona, sobre su hijo, eso no significa que la corte no lo puede llevar a una prisión, no lo puede juzgar. Claro, durante el juicio, yo no soy abogada criminal, pero durante el juicio se puede sacar a la luz que esta persona no tiene la capacidad para saber exactamente lo que estaba haciendo, que con el intento de malicia disparó para matar a una persona, ¿verdad? Eso se puede probar durante un caso, pero aunque que usted tenga la tutela, no significa que su hijo no puede ser juzgado criminal. ¿Sí, sí hace sentido, Tatiana? I'm sorry, Catherine. Hay ¿Hace sentido? yeah. Catherine, muchas personas quieren saber si hay un costo para la consulta. Sí, la consulta son $500, eh, pero la jefa mía a veces, cuando son consultas referidas por presentaciones y cosas, a veces les reduce la consulta. Le voy a decir, la consulta le dedicamos 1 hora y de nuevo, repasamos todo, preparamos un resumen casi de una página y le damos las recomendaciones. So, aunque que ustedes nunca nos contraten a nosotros, por lo menos tienen información suficiente. Que, o sea, no es que hayan perdido completamente su dinero ni su tiempo con nosotros. Gracias, Catherine. Sí, tengo la señora Victoria Enríquez que quiere hacer una pregunta. Señora Enríquez, si puede levantar la mano para hacer su pregunta para darle permiso para hablar. Mientras que la señora Enrique levanta la mano, la señora María pregunta, ¿qué pasaría si la persona con discapacidad en la audiencia dice que no quiere ningún tutor? Si la persona dice que no quiere un tutor en frente del juez porque no hay un abogado de la agencia de Mental Hygiene, eh, el juez va a considerar todo lo que se sometió anterior y le va a hacer preguntas a la persona con discapacidad. Eh, el juez puede determinar, en realidad, esta persona tiene capacidad, pero de nuevo, es importante someter todo para probar lo contrario. A veces, o sea, los hijos van a decir, no, yo no quiero, y a veces, o sea, los padres a veces temen, mi hijo dice que, o sea, yo no le, o sea, él no quiere estar conmigo porque yo lo hago limpiar la habitación toda la semana. La corte le va a decir, ¿por qué tú no quieres que tu mamá sea o tu papá sean tus tutores? Ah, porque me hacen limpiar la habitación toda la semana. El juez va a saber, o sea, entender la situación. Eso no es razón por qué no asignar a los padres como tutores. Ellos ven esto diario, conocen, entienden lo que están repasando. Son jueces que tratan con la tutela a todo tiempo. Gracias, Catherine. Nada más quiero recordarles a los padres que estamos hoy proveyendo información, am, y también que si tienen la elegibilidad de OPWDD, que por favor consulten con su CCO para el proceso, si sea eso la tutela o sea el Supported Decision Making, decisión apoyada. Nada más para acordarles que la voz de la persona con discapacidad también es importante durante este proceso, am, ya que esto es algo que los afectaría en la vida de ellos al continuar después de los 18 años. Eso es muy cierto. Y los jueces, hay una jueza en el condado de Nueva York, la jueza Mella, y ella le indica a los tutores cuando va a aprobar la tutela. Usted está de acuerdo que va a considerar
los gustos de la persona y uno tiene que consentir a eso. Porque siempre hay que considerar, ¿verdad? Pero últimamente uno va a saber la mejor opción. Gracias, Catherine. Am, Tengo la señora Enríquez que quiere hacer una pregunta. So, señora Enríquez, le voy a dar el permiso para poder hablar porque ya nos quedan unos 4 minutos que queda para la presentación el día de hoy. Nada más un segundito. Señora Enríquez, si quiere puede hacer su pregunta ahora directamente a la señora Catherine. La señora Enrique está en mute. Señora Enríquez. ¿Me escucha? Sí. Ok, buenos días. Buen día. Yo le quiero hacer una pregunta porque mi hijo tiene una familia muy pequeña, no tiene primos, no tiene nadie, solamente su tía, su mamá, su papá que no vive con nosotros y, y no se va a hacer cargo de él. La tutela que no es esta, que no es la de guardianship, la tengo yo. Eh, Usted tiene custodia entonces, no tutela. la custodia la tengo yo. eh, y yo empecé a hacer estos papeles antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. Y como la psicóloga, yo le recomiendo a toda la gente empezar a hacer estos papeles en avanzado, porque en que le den el appointment para hacer los papeles y todas las cosas se demoran 3, 4 meses en darte el appointment. Pero entonces a mí todos los papeles se me atrasaron. Yo he hecho 2 veces los papeles de psicólogo y todo eso. Entonces, y ahora los tengo todos los papeles, pero justamente hay muchas preguntas que son bien tricky, y que uno no las sabe contestar. Y por eso se necesita un abogado y eso es lo que yo quiero, una persona que me revise todos mis papeles y que me diga si esto está bien, esto está mal, y ahora, por lo que usted habló, hay unas cosas que están, que no sabía, y entonces quiero, porque me faltarían. Y eso es lo que quería saber yo, porque yo no quiero mandar este papel y que después la corte me lo mande de vuelta diciendo le faltó esto y pasen 6 meses más para que me lo hagan y se demore 1 año y medio en vez de un año. Em, pero ¿qué pasa cuando yo no tengo una persona que se encargue de mi hijo? Porque si yo me muero, Dios no quiera antes, y mi hermana, él no tiene más familia. Sí, señora Enríquez, esto es algo que muchas familias batallan, es algo que le preocupa mucho, lo cual yo entiendo. Y a veces hay que pensar, ¿hay alguien tal vez de la escuela que tenga buen conocimiento le voy a decir, por ejemplo, la jefa mía, Adrienne Arkentucky, ella, su segunda hija, tiene necesidades muy, muy severas. Ella vive en una residencia y inicialmente ella no tenía nadie cuando sus hijas eran menor de edad. Ella tiene 3 hijas. Ella asignó a una de las enfermeras que venía a la casa para Jordi como una alternativa. Ya cuando las hijas cumplieron la edad de mayoría, se renovó la petición y se cambiaron las asignaciones. Pero a veces yo le digo a la persona, mira, yo entiendo, pero pónganse a pensar, algún vecino, o sea, hay mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero algún vecino, algún pariente, hasta lejano, algún proveedor. Tengo una clienta que son 3 tutores, los 2 hijos de una de ellas como alternativos y ahora quiere agregar a un terapista de BCBA como un tutor alternativo. O sea, la gente, eso es demasiado,
Pero en su caso, piense, hay alguien que tiene alguna relación con mi hijo. Em, lo que puedo sugerirle que tal vez usted peticione con su hermana, porque así ya inmediatamente, si algo le pasa a usted, de una vez está su hermana como tutora, que no hay que peticionar a la corte para que ella tome la tutela. Porque como le indiqué, los alternativos tienen 180 días para ir a la corte y decir, corte, estoy presente y listo para servir. Otra cosa, y se lo digo a los clientes que mío, aunque que uno asigne un alternativo, no hay ninguna garantía que esa persona, el día que usted como tutor principal no esté capacitado o vivo, vayan a tomar esta responsabilidad. Porque a veces la vida de la persona se complica. Y les soy, o sea, es la verdad. A veces fulano se casa, la nuera no quiere nada que ver con el hermano, con discapacidad, a veces tienen una vida muy complicada, tal vez tienen 5 muchachos, ¿verdad? Con 5 discapacidades. Es demasiado también encargarse del hermano con discapacidad. Las cosas cambian en la vida, entonces por eso es importante siempre considerar las opciones y si es necesario con tiempo reevaluar las situaciones, ¿verdad? Porque lo que a la persona que usted asigne hoy día, en 10 años, tal vez esa persona ya usted no tenga comunicación con esa persona. Entonces, póngase a pensar bien, bien, pero sepa que puede asignar a cualquier persona. Gracias, También, Catherine. claro, y hay una agencia, eh, Lee Ackerman tiene una agencia de personas, se llama creo que Life Choices, eh, que él tiene personas que pueden como tomar la rienda de cuidar, Act for Life Services. Okay. Y es una agencia, claro, se le tiene que pagar, pero son opciones. Mientras que Catherine busca, creo que es enlace específico el nombre. Sí les quiero recordar a todos que están aquí viendo la presentación hoy que van a recibir copia de esta presentación y también de todos los recursos que hablamos hoy en un correo de seguimiento. No se preocupen de necesariamente escribir toda esta información que se las daré por correo electrónico. Le voy a dar el paso a hacer una pregunta a la señora Jasmine que ha estado esperando. A mí esa será la última pregunta que tomamos para el día de hoy porque ya estamos un poquito sobre tiempo, pero como les quiero acordar que todos los recursos se les van a dar en un correo de seguimiento. So, Jasmine, si quieres, ya puedes hacer tu pregunta. Ay, muchas gracias. Gracias de antemano, Tatiana, y a todo el grupo. La pregunta es la siguiente. Mi hija tan solo tiene 6 años, pero eventualmente el tiempo va a llegar que va a ser mayor. ¿Qué puedo yo hacer con esta edad de 6 años? Porque ahora yo tengo control de él, pero me di cuenta en Montefiore y en algunos hospitales que después de los 12 años usted no tiene derecho a entrar como los charts del paciente y quizás el doctor me puede decir, oh, usted no puede entrar aunque usted sea la mamá. Entonces quiero prepararme para eso, porque como el tiempo está pasando, ya solo diremos que me faltan 6 años y quiero asegurarme que yo y mi esposo tengamos la tutoría. También quisiera saber en qué nos afectaría si nosotros tenemos de comprar una casa. ¿Cómo lo afectaría a él? Si alguno de sus servicios en el futuro. Quiero saber más, o sea, eso es lo básico, porque ya después lo contactaría a ustedes para algo ya más personal. Gracias, Tatiana, por la oportunidad. Gracias, Jasmine. Claro, y ya, eh, los 6 años. Sé que Montefiore a veces tiene ese problemita, pero legalmente usted es la madre hasta los 18 años. Eh, Le voy a hacer un cuento y creo que ustedes lo van a apreciar, Tati. Sorry que me voy a pasar unos minuticos. Tranquila. Yo soy nacida aquí de padres inmigrantes.
Y yo fui a un médico una vez como a los 12 años y la doctora le dijo a mi mamá, quítese de ahí, que ella toma sus decisiones. Y mi mamá le dijo, no, señor, ella vive en mi casa y es mi hija, ¿verdad? Pienso que el grupo que está aquí presente hoy día puede apreciar esa historia, ese anécdota. No, usted tiene todo derecho y más que tiene discapacidades, su hija. Entonces, usted siga entrando y el grupo de Montefiore, ellos son un equipo, el grupo de las personas con discapacidad, de desarrollo. Conozco médicos, la doctora Rosa Cejo, todo eso de pediatría de desarrollo y comportamiento, todo eso, ellos entienden. No se preocupe, todavía tiene tiempo. Con lo de la casa, de nuevo, eso es algo que no le puedo dar una respuesta específica porque no sé los detalles, no sé su historia, o sea, ni los beneficios que tiene su hija. Pero le invito a lo que quieran, que nos llamen, eh, vayan a la página de web de nosotros, estamos a su servicio y le agradezco a todos que han participado hoy día, que han sido pacientes con la enfermedad que estoy superándome. Tengo dos niñas chiquitas, le estaba diciendo a Tatiana que me trajeron todos los virus de la guardería a la casa esta semana. Pero muchísimas gracias a Sinergia, Tatiana, Gracias a ti, Catherine. a Rima también, que está aquí con nosotros, y a todos ustedes por darme la oportunidad de presentarle una información muy importante y de nuevo aboguen por sus hijos, que no hay nadie mejor que ustedes, los padres. Gracias, Catherine. Como les mencioné otra vez, vamos a tener una pequeña encuesta, todavía no se vayan. am, Aquí de esta presentación. Como les mencioné, les enviaré los slides de PowerPoint y también de todos los enlaces y todo que mencioné en el chat sobre las cortes, sobre OPWDD, etcétera. También los animo a que por favor tengan sus conversaciones con sus CCOs si tienen esa elegibilidad para empezar el proceso. Y muchas gracias a todos que nos ven por Facebook. Voy a terminar el live stream. Muchas gracias de Facebook.